Pues en, en esta materia de geometría analítica 2, no, analítica uno, los temas con los que vamos a trabajar se van a dividir principalmente en tres capítulos. El primero de los capítulos con los que vamos a trabajar es el plano cartesiano o el plano euclidiano. El segundo de los temas o capítulos con los que vamos a trabajar es el de cónicas. Y todo el mundo está esperanzado en que terminemos el capítulo 3, que es el de transformaciones, que es bastante denso este capítulo de transformaciones. Entonces nada más les quería comentar así como a grandes rasgos de lo que vamos a trabajar en cada uno de ellos, y ya para empezar con el día de hoy. En cuanto al plano cartesiano, que es el primer capítulo, el plano cartesiano, no, en plano cartesiano, no, plano euclidiano. Entonces, en el plano euclidiano, básicamente lo que vamos a ir trabajando van a ser los conceptos de rectas y las diferentes formas de escribir a una recta. Esto mediante ecuaciones baricéntricas, baricéntricas, mediante ecuaciones normales o la ecuación normal y la ecuación paramétrica. Estaba poniendo ecuaciones paramétricas. Entonces son, digamos, como las tres formas en que vamos a ver las rectas. Entonces, ese es un tema bastante esencial o principal dentro del plano euclidiano. A su vez se va a dividir en muchos subtemas y todo esto, pero la idea principal es trabajar con rectas y ver y dominar estas tres formas de representarlo. Sobre todo la segunda, que es ecuaciones normales, y la tercera, que es ecuaciones paramétricas, son las que más vamos a estar utilizando. En algunas ocasiones nos va a convenir más la segunda, en otras ocasiones nos va a convenir más la tercera. Las ecuaciones baricéntricas son las que menos vamos a trabajar, entonces si en algún momento Alonso de repente empieza a ver muchas ecuaciones baricéntricas, le dice que yo le dije. Entonces son las tres formas en que vamos a representar a una recta. También lo que vamos a trabajar, uno de los temas con los que vamos a trabajar en este primer capítulo del plano euclidiano es el de producto interno, también llamado producto punto o interior. También trabajaremos con la idea de norma y la idea de distancia. Esos son, digamos, los cuatro temas principales con los que vamos a trabajar en el plano euclidiano. Sobre todo les platico más a fondo, bueno, tampoco tan a fondo, pero sí un poco más de este tema porque es el primero con el que vamos a trabajar y ya cuando lleguemos, por ejemplo, al tema de cónica, pues igual ya se nos olvidó todo. Pero la idea de cónicas es trabajar con las cónicas básicas, circunferencia, elipse, parábola, hipérbola, y la idea de transformaciones es muy amplia. La idea de las transformaciones es empezar a trabajar lo que son transformaciones afines, transformaciones lineales, transformaciones ortogonales, y de estas transformaciones después lo que hacemos es cambiamos todo a la idea de matrices y vemos a las transformaciones ahora tanto afines, lineales y ortogonales desde el punto de vista matricial. Entonces, les digo, es bastante denso este capítulo, pero ya veremos con un poco más de detalle una vez que lleguemos a este tercer tema. Por mientras, enfoquémonos sobre todo en este primer tema. Entonces, como les había comentado en este primer tema, vamos a trabajar principalmente con estos cuatro, que sería recta, producto interno, norma y distancia. Y digamos que ahorita lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser un previo a todo eso.
puesto que no vamos a entrar directamente de lleno a alguno de los temas, sobre todo el primero, el de rectas, sino que vamos a hacer un previo que va a estar enfocado al plano euclidiano. El plano euclidiano básicamente va a ser nuestro conocido plano cartesiano, que no es otra cosa más que R2. R2 como un producto cartesiano, en donde estamos hablando de un producto cartesiano de conjuntos. Recordemos aquí tenemos R2, es simplemente un par de conjuntos. Dichos conjuntos son los números reales y estos elementos o los elementos de este conjunto R cruz R, o bien llamado R2, son aquellos elementos de la forma X, Y, pareja ordenada, tal que X y Y son elementos de los números reales. Entonces, a esto nos referimos, o en esto estamos hablando, cuando empezamos a trabajar con R2 o cuando nos referimos a R2 en nuestra representación de esta forma. Entonces, ese plano cartesiano vendría a ser una representación, este, una representación analítica de nuestro plano normal, donde el plano normal euclidiano es aquel donde dibujamos circunferencias, donde dibujamos triángulos, en donde dibujamos rectas y no nos preocupamos mucho por cómo es. Simplemente sabemos que es plano, que ahí podemos dibujar todo este tipo de objetos en donde hay rectas o existen rectas que no se intersecan llamadas paralelas y también se cumplen todos los axiomas de este señor Euclides o de los postulados de Euclides. Entonces, digamos que no nos vamos a meter tanto en eso porque al final de cuentas ahorita no nos va a interesar tanto. O sea, podemos adentrarnos mucho en ver la similitud que hay entre nuestro definido R2 y el plano euclidiano, pero simplemente vamos a considerarlos como iguales en este momento y no nos preocupemos mucho por ello. Ahorita lo que vamos a hacer es preocuparnos más por algunas propiedades algebraicas de este plano cartesiano. Entonces vamos a colocarlo como teorema. El plano cartesiano, no euclidiano, cumple las siguientes propiedades. Propiedades, donde dijimos que el plano euclidiano es simplemente este plano cartesiano, en donde entendamos por plano cartesiano o producto cartesiano el conjunto de parejas ordenadas donde la primera y la segunda entrada son elementos de los números reales y se ven todos de esta forma. Entonces, nuestro plano euclidiano R2, definido de esta manera, cumple las siguientes 10 propiedades. La primera de las propiedades que cumple es que para todos elementos para todos los elementos X1, Y1, mejor así, para no escribir tanto. Para todos los elementos X y Y en R2, donde X y Y, puede ser en esta anotación abajo, donde X, si está en R2, es porque X se ve de la forma X1, X2. ¿Sí? Entonces, si quieren, podemos ponerle barritas para indicar que estamos hablando de parejas ordenadas. Mejor así. Vamos a ponerle barritas para indicar que estamos hablando de parejas ordenadas y ya nos quitamos de tantos problemas. Es que quería escribirlo con esta notación, X1, X2, pero me di cuenta de que va a ser mucho. Entonces, mejor vamos a acostumbrarnos a escribirlo de esta forma y cuando sea conveniente, cuando lo vayamos a necesitar, ahora sí ya lo desarrollamos de esta forma como elementos de un producto cartesiano. Entonces, hasta ahorita lo único que tenemos son
dos elementos de R2, es decir, tienen dos coordenadas, dos coordenadas. Entonces, la primera de las propiedades es que para todo X y Y elementos de R2, se cumple que X más Y sigue siendo un elemento de R2. La segunda de las propiedades que cumple es que para todo X, Y y Z elementos de R2, donde recordemos que le estamos poniendo barritas para indicar que son puntos en nuestro plano, se cumple este de acá, que es X más Y más Z es igual a X más Y más Z, la llamada asociatividad. El punto 3 que cumple es que para todo um, el punto 3 que cumple es que existe un elemento al que voy a Am, llamar. ¿Bien? disculpa, Néstor, ¿crees ¿Qué que pasó? puedas repetir el 2, por favor? Ajá. En Perdón por el... interrumpirte. No, está bien. En el 2 tenemos tres elementos, X, Y y Z. Estos elementos X, Y y Z lo que cumplen es esta propiedad que tenemos aquí. Es decir, que aquí lo primero que hacemos es hacer la suma de X y de Y después a ese resultado hacemos la suma de un tercer elemento. Y aquí nos dice que por otro lado eso va a ser igual a que si primero hacemos la suma del segundo y del tercero y al primero le sumamos ese resultado. Eso es lo que nos está diciendo este segundo. Y a esa propiedad es a la que se le llama asociatividad. Lo voy a anotar de este lado. Entonces, Néstor, disculpa, ¿la primera propiedad tiene también nombre? sí, sí, sí. Tiene nombres. Es que es cerrado bajo la suma. Entonces lo voy a escribir aquí. Cerrado bajo la suma. Esta de acá es a la que llamamos asociatividad. Esta de acá va a ser la existencia de un elemento neutro cerrado bajo la suma. Voy a escribir un poco más arriba esto. Suma. Ahora sí. La existencia del elemento neutro es que va a existir un elemento en R2 de tal manera de que para cualquier elemento que nosotros nos tomemos en R2 se va a cumplir que el dicho elemento más X es igual a X. Es decir, que no le hace nada. La cuarta propiedad es que para todo elemento de R2 existe un elemento Y en R2 de tal manera de que X más ese elemento es igual al elemento neutro del que estábamos trabajando. Esto es lo que se llama la existencia de inversos. El punto número 5 que va a cumplir es que para cualesquiera elementos X y Y en R2, nosotros tenemos que X más Y es igual a Y más X. Es decir, que podemos intercambiar la posición de X y de Y, de cualesquiera dos elementos de R2. Esto de acá es lo que se llama conmutatividad.
La sexta propiedad es que para todo elemento de R, en este caso lo que voy a hacer es utilizar números reales, y para todo elemento de R2 se cumple que ese que llamamos escalar por X va a ser un elemento de R2. Esto de acá se le llama la cerradura bajo el producto por escalar. La 7 es que para todo lambda número real y para todo lambda y mu número real y para todo para todo elemento de R2, nosotros lo que tenemos es que lambda por mu X es igual a lambda por mu por X. Esto es algo que vamos a llamar la asociatividad del producto por escalar. Entonces, ahorita nada más estoy escribiendo. Estoy escribiendo todas. Vamos a ver con más detalle en un momento qué significa cada uno y sobre todo de dónde salieron tantas cosas, ¿no? O sea, de repente estábamos hablando de nuestro plano de toda la vida y de lo que íbamos a ver en clase y de la nada empezaron a salir muchas propiedades. Y ahorita vamos a ver todas estas. Nada más quiero terminar de escribirlas todas. Entonces, el número 8 es que para todo lambda y mu números reales y para todo x elemento de R2 tenemos que lambda más mu por x es igual a lambda x más mu x. La 8 voy en la 9. Para todo lambda y mu en los reales y para todo elemento de R2 tenemos que... Ay, no es cierto, ahora necesito dos de letra. Para todo lambda en R, y ahora sí para todo X y Y en R2 tenemos que lambda por X más Y es igual a lambda por X más lambda por Y. Y estas dos de acá se llaman distributividad. Una es distributividad con respecto al producto por escalar y otra es distributividad con respecto a la suma. Pero siempre me confunde cuál es cuál. Porque lambda son otros elementos. Lambda no son los elementos de siempre. Lambda son números. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, y me falta una. Ah, sí, pero que le iba a poner nombre a esto, ¿no? Exacto, es un escalar. Como dice Diego. En esta tenemos la distributividad. Y finalmente ya ahora sí la última, la 10ª propiedad. Disculpa, Néstor, dijiste pasó? que la primera era bueno, la 8 es distribuidad bajo el escalar y el otro bajo, ¿qué, perdón?
Una es distributividad bajo el producto y otra es distributividad bajo la suma. Ahorita vemos cuál es cuál. Pero Gracias. la primera debería de ser una distributividad. 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 Bajo el producto. Ahorita vamos a eso que me estaban preguntando que por qué los escalares no pertenecen a R2. Distributividad bajo el producto por escalar. Y la otra es distributividad bajo la suma. Y ahora sí, ya el último de ellos nos dice que existe un elemento al que vamos a llamar 1 en los reales, de tal manera de que para todo elemento de R2 se cumple que 1 por X es igual a X, que no le hacen nada a mi producto, a mi elemento X. Y ahora sí, como les comentaba, hay un montón de como cosas que de repente empezaron a salir por todos lados. Bueno, primero vamos a ponerle nombre a existencia de neutro del producto por escalar. Entonces, ahora sí, ya regresemos a lo que les estaba diciendo. Y es que de repente empezaron a salir un montón de propiedades, así como, pues nada más, como que empezaron a salir. Y luego empezamos ahí a nombrar algunas cosas en X2, perdón, en R2, algunas otras cosas en R, y pues, ¿qué es todo eso? Entonces, antes que otra cosa, necesitamos darnos cuenta de que estamos trabajando en dos lugares diferentes. Uno de ellos es R2 y el otro va a ser R. Entonces, por un lado, nosotros tenemos a R2, que R2 dijimos que son elementos de la forma X, Y, de tal manera de que X y Y son elementos de los números reales. Es decir, elementos que se ven como 2,3, 5,4, menos 3, pi, no sé, 2,73, cosas de este estilo, ¿no? Entonces, todos estos elementos son elementos de R2. Y es a lo que nosotros estamos trabajando con el planeo euclidiano. A estos elementos, para no cargar tanta notación, los empezamos a denotar como X, que no es otra cosa más que un punto en nuestro plano euclidiano, un punto de esta forma. Entonces, todos los que tengan barrita son de esta forma, son lo que llamamos vectores. Vectores o elementos de R2. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros tenemos a R, donde R son simplemente el conjunto de números reales. El conjunto de números reales. Y dentro de este conjunto de números reales, pues tenemos a cualquier número que se nos ocurra. Bueno, número real que se nos ocurra. Pi 3.14, 3.14, 314, ay, ya no escribí ninguno. Entonces, estos son elementos que viven aquí, en R. Entonces, a eso nosotros los denotamos con las letras griegas lambda y con letras mu. A veces también los denotamos con S y con T, pero por el momento, por el día de hoy, los denotaremos con lambdas y con mus.
Entonces tenemos a estos dos conjuntos. Tenemos a R2, que es nuestro plano euclidiano, en donde tienen elementos a los que llamamos vectores y que se ven de esta forma como elementos de nuestro plano cartesiano, de esos que podemos ubicar en nuestro plano cartesiano, en el 4, el 3, 1, de esos elementos. Mientras que este 2, 3, pi, todos estos números reales, son simplemente números. Es a lo que vamos a llamar escalares. Escalares, vectores por un lado, en este caso elementos de R2, y en el caso de los escalares son elementos de los números reales. Entonces vamos a trabajar con estos dos, tanto con vectores como con escalares. Y ahora hace falta algo más. Ya definimos quiénes son nuestros elementos. Los elementos X y Y, que dijimos que son vectores, tienen coordenadas, mientras que a partir de este inciso, del inciso 6 para adelante, empezamos a meter estos lambdas, estos mus, que vienen a ser números reales. Entonces, si nos fijamos, todos estos primeros que empezaron a aparecer son números reales. Tanto lambda, mu, lambda y este 1. Y de este otro lado también necesitamos como unos vectores. En la mayoría de los casos un solo vector y en este penúltimo inciso necesitamos dos vectores, X y Y. ¿Y por qué es que los podemos juntar los dos de repente? Por ejemplo, en el inciso 6, 7, 8, 9 y 10, ¿por qué es que los podemos juntar? ¿Y qué significan esto de sumar vectores? Entonces, vamos a hacer esas definiciones para pues, poder empezar a trabajar y entender qué es lo que estamos haciendo. Simplemente quería escribir primero todo esto y ahorita pues vemos cómo es que lo empezamos a manejar, cómo es que vamos a empezar a demostrar cada una de estas propiedades. Voy a borrar los nombres. Bueno, pero quedó claro, ¿no? O sea que estamos utilizando dos tipos de elementos de R2 y elementos de R. Por un lado tenemos elementos que tienen coordenadas, que les llamamos vectores, y por otro lado tenemos números reales, simplemente números a los que llamamos escalares. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en consideración. Tenemos de esos dos tipos. Y ahora sí, vamos a dar un par de definiciones. En donde lo que vamos a hacer es definir las operaciones. Aquí notemos que tenemos una suma y notemos que tenemos un elemento de R y un elemento de R2. Entonces tenemos esta cosa de acá. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a definir esas dos operaciones. Entonces nuestras definiciones van a ser, sean X y Y elementos de R2 y sean lambda elemento de R. Entonces tenemos de R2 y de R. Definimos la suma de dos elementos. La suma de dos elementos de R2 de la siguiente manera. En donde aquí lo que vamos a hacer, de nueva cuenta le voy a poner barritas para no confundirnos. Lo que vamos a hacer es que al sumar estos dos, o la forma en que vamos a sumar estos dos es, recordemos que estos al final de cuentas son vectores. Quiere decir que tienen coordenadas x1, x2 y tienen coordenadas y1, y2. Y la forma de sumarlos va a ser que vamos a generar un nuevo número, perdón, un nuevo elemento de R2, de tal manera de que x1 más y1 va a ser la primera coordenada y en la segunda coordenada vamos a tener x2 más y2. Entonces, así es como definimos a la suma. Y definimos el producto por escalar como ahora vamos a tener el escalar lambda
es decir, un elemento de R2, y lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicarlo por un elemento de X, perdón, de R2, en este caso por X. Recordemos que al ser un elemento de R2, tiene la forma X1, X2, y esto lo vamos a definir como lambda X1 y lambda X2. Entonces lo definimos de esta manera. Son nuestras definiciones de cómo estamos haciendo nosotros nuestras operaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos, a X que les gusta, 2,3, y tenemos a Y que sea menos 4,5, entonces la forma de sumar X más Y simplemente va a ser tomar al 2, al 3 y sumarlos con estas reglas. Estas reglas nos decían, tómate los primeros dos elementos, al 2 y al menos 4, y los sumas. Y te tomas los segundos elementos, al 3 y al 5, y los sumas. Lo que nos daría de resultado el menos 2 de un lado y del otro lado el 8. Entonces así se vería la suma. Mientras que si nosotros tomamos un escalar que sea lambda igual a 4, entonces al momento de nosotros hacer el producto por escalar, lo que tendríamos sería lambda por este número que es, perdón, que sea 4, habíamos dicho, por el vector 2,3, y simplemente dice que lo que tenemos que hacer es la multiplicación entrada por entrada, 4 por 2, y después hacemos la multiplicación de 4 por 3. Digamos que lo distribuimos dentro de cada una de las coordenadas. Esto lo que nos va a devolver sería el 8,12. Entonces, así es como definimos a lo que es la suma de dos vectores y el producto por escalar de un escalar con un vector, es decir, un número real con un vector. Aquí notemos que estamos juntando los dos, estamos juntando tanto un número en R como un vector en R2. Los estamos juntando de esta manera. Entonces, estas son algunas de las propiedades que van a cumplir dichos elementos. Y la mayoría de las propiedades son bastante sencillas. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, la primera de ellas. Entonces, ahora sí, una vez que ya está explicado Oh, esto, disculpa, ¿qué pasó? ¿cómo se representaría la suma de un escalar con un vector? Esa no la tenemos definida. O sea, solamente tenemos definida estas dos operaciones. Sumas de dos vectores y suma de un y producto por escalar de un número con un vector. Pero no tenemos otras operaciones. Por ejemplo, como la que comentabas, no tenemos una operación para un escalar más un vector. Eso no lo vamos a poder hacer. Y de igual manera, nosotros no vamos a poder hacer un producto de dos vectores. Entonces, no se pueden hacer esas combinaciones. Las únicas que vamos a hacer son estas dos que ya están definidas aquí. Así que, ahora sí, regresemos al teorema. Y el teorema nos dice que demostremos todo eso. Pero vamos a demostrar algunas cuantas, que sea, por ejemplo, la primera, porque pues qué mejor que empezar con la primera. Entonces, demostración. Demostración de nuestro teorema. Vamos a demostrar el punto número 1. El punto número 1 nos decía que lo que tenemos que demostrar es que para todos elementos X y Y, en el producto cartesiano, perdón, en R2, tenemos que la suma está de nueva cuenta en R2. Entonces, como es para todos los elementos de R2, lo que vamos a hacer es que vamos a tomarnos dos elementos, sean X y Y, elementos de R2. Ya nos tomamos esos dos elementos de R2, recordemos que son vectores. Entonces vamos a ponerle de una vez nombres con X igual a X1, X2, y con Y que sea Y1, Y2.
Entonces tenemos a estos dos vectores de esta forma y eso es como los nombramos. Vamos a demostrar que cuando los sumamos, en efecto, vuelve a ser un elemento de R2. Entonces, como X más Y está dado de acuerdo a la forma en que nosotros sumamos Y1, Y2, como X1 más Y1, X2 más Y2, nosotros tenemos que aquí, esta primera entrada es una suma de X1 con Y1. X1 es una entrada de este vector X. Es decir, X es un elemento de R2. Recordemos que los elementos de R2 son de la forma X, Y, y quizá aquí voy a cambiar un poco la notación. Recordemos que los elementos de R2 son elementos de la forma U, V con entradas en los números reales. A lo que voy es que no importando qué entrada sea, este U y este V, ambos me está diciendo que son números reales. Entonces, tanto X1 como Y1 son números reales. ¿Qué sucede cuando nosotros sumamos dos números reales? Pues esta cosa vuelve a ser un número real, porque estamos sumando dos números reales. Y si sumamos dos números reales, de nueva cuenta nos va a dar un número real. Por lo tanto, lo que tenemos es una entrada de un número real y la segunda entrada de un número real. Es decir, es de la forma como los que vemos, como lo que acabo de borrar, ¿no? Es decir, es un elemento de R2. Simplemente es un elemento de R2 porque la primera entrada es un número real y la segunda entrada es un número real. Si alguno de los dos no fuera un número real, no sería elemento de R2. Pero como no es el caso, sí es un elemento de R2. Entonces, así con eso es más que suficiente y ya tenemos la primera demostrada. Vamos a demostrar, por ejemplo, la segunda. En la segunda vamos a tomarnos directamente X, Y y Z, elementos de R2, en donde vamos a denotar a X como X1, Y1, no, X1, X2, a Y de la forma Y1, Y2 y a Z de la forma Z1, Z2. Entonces, lo que debemos de demostrar es que se cumple esta propiedad, la propiedad que habíamos dicho de la asociatividad. Entonces, eso es lo que quiero demostrar. Que cuando yo sume los dos primeros y le sume el tercero, es lo mismo que si al primero le sumo la suma de los segundos. Entonces, aquí vamos a dividirlo en dos partes. La parte de la izquierda y la parte de la derecha. Como X más Y más Z es igual a X1, X2 más Y1, Y2 más Z1, Z2. Simplemente hice la sustitución. Esto es lo mismo por la forma en que sumamos de X1 más Y1, X2 más Y2 más el Z. ¿De qué forma nosotros sumamos estos dos de acá? La forma en que sumamos estos dos de acá es considera este número y considera estos números. Al primero, la primera coordenada que se llama X1 más Y1, le debes de sumar la primera coordenada de Z. Y a la primera coordenada de este que se llama X2 más Y2, le debes de sumar la segunda coordenada de Z, que es Z2. Ahora, ya llegamos hasta este punto. Vamos a detenernos un poco y
Vayamos a la parte de la derecha. Entonces, la parte de la derecha es x más y más z. X dijimos que era x1, x2, mientras que aquí lo primero que vamos a hacer es sumar y1, y2 con z1, z2. Así que sumamos esos dos primeros. Primero, bueno, esto no le voy a hacer nada y voy a sumar estos dos de acá. Y1 más Z1 y como segunda coordenada Y2 y Z2. ¿De qué forma sumamos estos dos números? Perdón, estos dos vectores. Recordemos que aquí tenemos un número real y un número real. La forma de sumarlos, de acuerdo a lo que acabo de borrar, es que agarremos el primero y los sumemos. Z1. Y agarremos este segundo que es X2 y este segundo que se llama Y2 más Z2. Y nosotros tenemos a estos dos vectores. Estos dos vectores pues se parecen un montón, ¿no? ¿Qué de diferente notamos entre este vector que tenemos aquí y este vector que tenemos acá? Recordemos que el primero es la parte izquierda y el segundo es la parte derecha. Lo único que vemos que es diferente es pues los paréntesis, ¿no? Acá estos paréntesis están así y estos paréntesis aquí están de esta forma. A nosotros pues nos gustaría quitar esos paréntesis y decir sí, ya todo es posible. Pero ¿de qué forma nosotros podemos decir sí? Es cierto que podemos quitar los paréntesis. Recordemos que x1, y1 y z1 son números reales. Si nosotros tenemos 2 más 3 más 5, esto es lo mismo que si primero sumamos 2 más 3 y luego le sumamos el 5. Podemos hacer la comprobación y ver que en efecto sí nos da el mismo número. Y podemos hacerlo porque sabemos que los números reales se comportan de esa manera. Es decir, en los números reales sí se da esta propiedad de la asociatividad. Es decir, puedo sumarlos como yo quiera. Si tengo los tres números, puedo sumar primero los dos y luego le sumo el tercero, o puedo sumar primero los otros dos y después el primero. Entonces, en los números reales sí se vale esa propiedad de asociatividad. A lo que voy es, en los números reales sí podemos intercambiar la forma en que los sumamos. Es decir, en los números reales sí podemos primero sumar estos dos y después este tercero. Lo mismo con x2 y y2 que los podemos sumar primero y después a ese resultado le sumamos z2. Pero esto, de acuerdo a lo que obtuvimos, es lo mismo que x más y más z. Aquí está. Entonces ya con esto quedaría demostrado el inciso 2, que más que otra cosa fue desarrollarlo del lado izquierdo, desarrollar del lado derecho y hacer este paso casi mágico en donde simplemente es porque son los números reales los que lo están cumpliendo. Porque x1, y1 y z1 son números reales, porque x2, y2 y z2 son números reales. Y dichos números sí cumplen esta propiedad. Entonces ya con eso vemos que en efecto tanto el lado izquierdo como el lado derecho son iguales y por tanto la segunda de las propiedades sí se está cumpliendo. Entonces se Ah, cumple esta de la cerradura. ¿Qué pasó? perdón, entonces sí podemos, no hace falta, bueno, en los reales no hace falta como, bueno, no sé cómo decirlo, o sea, ya podemos usar eso de que, bueno, asociar estos números reales en las demostraciones. Ah, sí, claro, ya lo podemos hacer porque ya estoy suponiendo que todo eso ya lo hizo su profesor de cálculo o ya lo hicieron ustedes en cálculo. O sea, son propiedades de los números reales. Eso sí, ya los damos por hecho. Y más que axioma de los números reales, es una propiedad de los números reales, ¿no? O sea, ahí ya depende de cómo los trabajemos. O sea, sí los podemos trabajar como si fueran axiomas de los números reales, o bien podemos definir a nuestros números reales, construirlo y ver que se cumple dicha propiedad de en los números reales.
Entonces, de cualquiera de las dos maneras, la justificación que quieran utilizar, utilízala, ¿no? Son números reales, entonces sí, sí se puede utilizar. Y del lado izquierdo también pudo haber hecho lo mismo, o sea, en x1 más y1 y más z1 igual pude haber ya asociado desde ahí y1 más z1. Ajá, sí, sí, sí. O sea, digamos que podemos hacerla como en una sola ecuación, o en una sola igualdad. Sí, pudimos esto asociarlo e ir, digamos, como de reversa. Ah, ok, gracias. Sí, 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 sin problema. Entonces ya podemos hacer eso de allí. Ese es el inciso 2. Y vamos a hacer el inciso 3, que luce interesante el inciso 3. Solamente quería hacer este inciso 2 porque hay varios que son de la misma forma. Sobre todo, por ejemplo, el 7, el 8 y el 9 son similares. Pero el 3 es un poco diferente porque el 3, para empezar, no empieza como todos los demás. No dice para todos, sino empieza con un existe. Entonces, aquí lo que nosotros debemos de hacer o lo que debemos de demostrar es que existe un elemento en R2 de tal manera de que cuando yo le sume cualquier otro elemento, de igual manera de R2, resulta que no le hace nada. Esto pues nos debe de recordar al cero. Cuando nosotros sumamos cero a cualquier número, esto en los reales, pues nos devuelve el mismo número. Pues no le hace nada al cero. Entonces va a ser la misma idea. Vamos a crear un cero, pero ahora para R2. Y como debemos de demostrar la existencia, vamos a proponer un vector. El vector que vamos a proponer es el vector 0,0. Este vector 0,0 es un elemento de R2, puesto que la primera y la segunda entrada son números reales, por lo tanto es un elemento de R2. Y ahora sí, para demostrar que cumple esta propiedad, nos tomamos cualquier elemento X en R2 de la forma X1, X2. Y lo que hacemos es, hacemos la operación. Entonces vamos a sumar el 0,0 y este elemento X, que es de la forma X1, X2. Y de acuerdo a la suma es el 0 más el X1, es el 0 más el X2. Y aquí recordemos que ya una vez que estamos dentro de las coordenadas, ya son números reales. Es el 0, es el X1. 0 más cualquier número nos va a dar ese cualquier número. Y 0 más otro cualquier número nos va a dar ese otro cualquier número. Y nos va a devolver el X1, X2. Es decir, que cuando a este elemento le sumo un elemento cualquiera de R2, entonces obtenemos el mismo elemento, ¿no? Funciona como un neutro. Entonces, este es el que funciona, el 0,0, y lo vamos a denotar 0,0 como el vector 0. Entonces, tiene su notación especial, lo denotamos así, e inclusive podríamos hacer gala de su nueva notación y cambiar esta E y esta E por precisamente este vector 0. Entonces creo que se está entendiendo cómo es que vamos a demostrar todas estas propiedades que cumplen los elementos del plano euclidiano, en donde la mayoría de ellas se derivan del hecho de que se cumplen en los números reales. Aquí, por ejemplo, en la propiedad 4, nosotros estamos viendo de que existen los inversos aditivos. En esta de acá vemos que se cumple la propiedad de conmutatividad, es decir, que es como sumar dos números, que no importa si hacemos la suma de 2 más 3 o 3 más 2. Entonces, estas propiedades se van a ir derivando de los números reales. Se van a ir, ¿cómo les llamaban? Heredando de los números reales. O precisamente como las que estábamos trabajando. Por ejemplo, aquí el paso esencial fue el hecho de que se cumple la propiedad de la de la asociatividad en los números reales.
Aquí el paso esencial fue el hecho de que el 0 es es el elemento neutro de los números reales, y aquí utilizamos el hecho de que cuando sumamos dos números reales nos vuelve a dar un número real, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la justificación es porque se cumplen los números reales, se está cumpliendo aquí. Nada más hay que desarrollarla hasta llegar a ese punto de poder nosotros decir por las propiedades de los números reales si se está cumpliendo. Entonces, les comento, ¿no? Todos son muy similares a esta misma idea que en las que estábamos trabajando, estas propiedades anteriores, sobre todo lo que es el 6, 7, 8 y 9 son muy similares a estas de acá, ¿no? Sobre todo a la segunda, en donde nada más debemos de hacer las cuentas correctas y terminar justificando por las propiedades de los números reales. Sí, y como que previo a eso estamos utilizando las definiciones de operaciones que dio, ¿no? Exactamente, exactamente. Y todo es justificado por bueno, sí, en todos estamos utilizando las formas de las operaciones que definimos hace unos minutos. Y para terminar, rápidamente me gustaría hacer el 10. El 10, de igual manera, nosotros debemos de demostrar la existencia de un número en los números reales, de tal manera de que para cualquier vector se cumple que dicho número, inclusive ya le pusimos el 1 descaradamente, nos regresa el mismo número. Y este número que vamos a proponer, ponemos, pues es el 1. Proponemos el 1 de los números reales. O sea, ya. Por eso es que hasta le pusimos el 1 ahí. Proponemos el 1 de los números reales porque cuando nosotros hacemos la multiplicación por algún vector x, donde el vector x es de la forma x1, x2, como en los ejercicios anteriores, la forma de multiplicar, recordemos que es este, lo multiplicamos por el primero y lo multiplicamos por el segundo. Nos quedaría 1 por x1 y 1 por x2. Es decir, 1 por x1, pues es x1, porque es el 1. Entonces sabemos que cuando multiplicamos por 1 cualquier número real, nos devuelve ese otro número. Es decir, nos devuelve el elemento x. Y sí, ¿no? Este 1 que nos estaba pidiendo el ejercicio es el 1 que conocemos de los números reales. Entonces, esa ya también directamente la hicimos. Y las otras, les digo, son propiedades muy similares. Intenten hacer estas propiedades. Si las intentan y en algún momento alguna no les sale, las podemos trabajar el jueves. Pero digamos que hasta aquí ya quedaría concluido el ejercicio. Porque además pues ya son las 10. Ya quedaría concluido el ejercicio y nada más faltaría ver algunas otras propiedades que cumple el plano euclidiano. Estas son algunas de las que cumple, en este caso, el plano euclidiano. Y no me gustaría dejar la demostración al lector, sobre todo porque siempre odié que hicieran eso. Entonces, igual y las hacemos. Pero si no, pues podemos decir, sí, ya se cumple. Ni siquiera se las dejo a ustedes, pero si quieren intentarlas, inténtenlas, ¿no? Adelante. Ah, Eh, ¿Qué pasó? perdón, disculpa, así como, por ejemplo, yo puedo proponer, bueno, por ejemplo, ahí pusiste sea X, sea, ay, es que, ¿cómo se dice? La X con la rayita arriba. Bueno, sea el vector, X. Ajá, el vector ah, X. sea el vector X en R2, bueno, X igual a X1, X2, podría yo decir que X, bueno, en vez de eso, poner X igual a menos X1, menos X2, ¿es válido? Así como para Eh, hacer otra demostración, no la 3. sí, de hecho, sí, básicamente va a ser eso. Va a ser utilizar esa propiedad. Va a ser utilizar ese elemento para demostrar la existencia de esos neutros. Y comentaban también, ya nada más para terminar, que si en la 10 no se utilizaba la propiedad 9. Y como mencionan, eh, exacto, ¿no? O sea, no se utiliza la propiedad 9 porque aquí no estamos distribuyéndolo. En la propiedad 9, estos son elementos de R2, pero aquí lo que estoy haciendo, metiéndolos, es utilizando la definición de producto por escalar. La definición de producto por escalar es
el número que está aquí multiplicando, el de escalar, lo metemos tanto al primero como a la segunda entrada. Es la definición de producto por escalar, diferente a la propiedad 9. ¿No? Entonces, sin nada más es como detalle, pero sí sería una buena observación hacer ese tipo de comparaciones. Pero bueno, entonces ahora sí, hasta aquí lo dejamos. Ya el jueves vemos algunas otras propiedades. Si quieren podemos Profe, seguir con estas y si no, hacemos otras diferentes. profe, ¿Qué pasó? disculpe, ¿y puedo intentar demostrarlo alguna con el método al absurdo? Am, O sea, como por ejemplo la 10, la que hicimos, pudimos haber supuesto que 1 por el vector es diferente al vector. es que aquí deberíamos, si lo queremos hacer por reducción al absurdo, deberíamos de suponer que no existe ningún elemento que cumpla esa propiedad. Porque aquí lo que hicimos fue proponerlo, y ya, ¿no? Utilizar y ver que sí cumple ese. Pero por reducción al absurdo, eh, deberíamos utilizar que no existe ningún elemento que cumpla dicha propiedad y llegar a una contradicción. ¿No? Ok. Pero sí, no. Aquí no hay que complicarnos, todo es directo y no debe de haber mayor problema. Pero ahora sí ya. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Y ya el jueves, les digo, seguimos haciendo algunos otros ejercicios.